La siguiente presentación estará a cargo de Alfredo Martín y Thomas Richter de ThyssenKrupp, quienes nos hablarán sobre una nueva tecnología de molienda de cemento con molino vertical. Esto tengo que dirigirlo a algún sitio. Buenos días a todos. Antes que nada me gustaría explicar un poco el nombre. ThyssenKrupp Resource Technologies engloba a dos empresas, una que es Polysius, que todo el mundo lo conoce, y también otra que también la conocen, que es ThyssenKrupp Ferrotechnic. El equipo de ThyssenKrupp Resource Technologies, que estamos aquí, tenemos el gusto, con esta presentación, de mostrarles lo más avanzado en cuanto a tecnología de molienda vertical de cemento. Intentaremos, son 20 minutos únicamente, intentaremos contarles una historia, el proyecto de desarrollo de la molienda vertical dentro del grupo ThyssenKrupp. Vamos allá. Cada vez más a empresas de ingeniería como Polysius nos piden molinos de mayor capacidad. Esto es, dentro de lo que cabe, es bastante sencillo de conseguir. También nos exigen a las empresas de ingeniería mayores finuras. Hablamos de planes más elevados. Esto, digamos que también es sencillo de conseguir, se está consiguiendo. También se requiere diferentes tipos de cementos, es decir, con el mismo molino, poder moler diferentes tipos de cemento. Esto, déjame decir que quizás, y no tan quizás, seguro, no se ha terminado de conseguir, no es tan sencillo. Bien, si cada vez nos piden mayores capacidades, mayores finuras y además una variedad de cementos a producir con el mismo molino, convendrán ustedes con nosotros que resulta más complicado diseñar un molino que tenga un funcionamiento estable, que tenga un funcionamiento libre de vibraciones. Por último, la fiabilidad. Es una asignatura pendiente. Ha habido y hay averías, especialmente en los reductores principales de los molinos verticales. Bien, con este escenario, nosotros, ThyssenKrupp Resource Technologies, teníamos claro los objetivos de esta historia que les estamos contando. Queríamos eliminar o minimizar las vibraciones. Queríamos conseguir finuras más allá de los 5.500 plane. Buscábamos la flexibilidad, es decir, un concepto de molino que fuera capaz de moler diferentes tipos de cemento, pero también en condiciones diversas. Me explico. Condiciones diversas nos referimos a que tengamos diferente granulometría de clinker, por ejemplo, o diferentes humedades de los aditivos. Por supuesto, buscábamos un objetivo que no debíamos dejar escapar, era también que fuera un molino fiable y de fácil mantenimiento. Y por último, porque algunos de ustedes, algunos clientes lo están pidiendo ya, buscábamos también el objetivo de reducir el tamaño del accionamiento. Antecedentes. Todos los que estamos aquí hemos visto molinos verticales de cemento desde hace 15 años o más. Polysius tiene una enorme lista de referencias en molienda vertical y en molienda vertical de cemento con una tecnología que es Dorol. Para los que no la conocen, la tecnología Dorol consiste en dos parejas de rodillos, como ven ahí en la planta, dispuestas de manera paralela. Cada pareja de rodillos está unido por un cuerpo de rodillos y en los ganchos
en cada extremo es donde se fijan los cilindros hidráulicos. Con este tipo de molinos, Polysius tiene del orden de 350 molinos verticales. Si bien no son molinos verticales todos ellos para cemento, pero sí esto demuestra que tenemos una amplísima experiencia en molienda vertical con esta tecnología. Pero también Polysius tiene mucha experiencia con otra tecnología. Lo ven ustedes en la derecha de sus imágenes, un vídeo en el que ven la tecnología evolucionada del Dorol al Quadropol. Esta evolución, que fue natural, que fue normal, surgió hace 15 años. Y uno de los motivos principales fueron que las líneas de clinker cada vez exigían mayor producción. Y se exigía producir mayor capacidad de harina con un mismo molino. Como ven, en la imagen está puesto a escala ambas plantas de ambos conceptos. Ven los rodillos y el plato. Esos dos molinos producen la misma capacidad. Quiere decir, un Quadropol, que tiene esta disposición de rodillos, exige menos tamaño de molino, menos tamaño de plato para producir la misma capacidad que producía un Dorol. Y también me gustaría mencionar que, y ya estoy adelantando lo que va a venir después, es que ya en los años 80 Polysius realizó algunas pruebas con accionamiento en los rodillos, en lugar de accionamiento en la mesa, en el plato de molienda. Estas pruebas no llegaron a más, especialmente, o sobre todo, según me han dicho, porque la tecnología de medición de datos de alta velocidad que exigía no estaba acorde para sacar conclusiones en ese momento. Bueno, entonces, teníamos claro lo que teníamos que hacer. Sabíamos que teníamos que concentrar toda esa experiencia que teníamos Dorol, teníamos Quadropol, teníamos muchas referencias ya en molienda de cemento, teníamos que concentrarlo en una sola. Eso es lo que hicimos en esta historia que estamos contando. Segundo, también no nos podíamos quedar con el último molino que teníamos que optimizarlo, optimizar el diseño. Y por último, también lo que teníamos claro era, si queremos minimizar las vibraciones, si queremos hacer un funcionamiento estable y suave, debemos descubrir de dónde vienen, cuál es el origen último de estas vibraciones en un proceso de molienda. En cuanto a optimización, nos fijamos en las fundaciones, en las pilastras del molino. Dijimos, vamos a ver cómo podemos optimizarlo. Hicimos, a la derecha de sus imágenes, ven la solución en construcción metálica, a la izquierda ven la solución en construcción civil, y quisimos cuestionarnos todo, partir de cero. Y analizamos las dos alternativas. Si bien la solución en construcción metálica aportaba las ventajas de una sencillez en la construcción y una rapidez en el montaje, realmente donde más ventajas obtuvimos es en la solución de construcción civil, por comportamiento a movimientos, deformaciones y absorción de vibraciones. Una vez que decidimos que la mejor solución era la construcción en obra civil, el diseño que teníamos de la fundación del rodillo, a la derecha de sus imágenes, quisimos mejorarlo. Esta mejora vino sobre todo en una mayor sencillez del diseño. Como ven, ahí era necesario una bancada para el rodillo, para la unidad de rodillo, y lo que hicimos fue eliminarla, haciéndolo mucho más sencillo su montaje. Con toda la experiencia que teníamos, con estas optimizaciones que estábamos llevando a cabo, realmente estábamos convencidos en ese momento, y lo estamos ahora también, por supuesto, que hemos conseguido un diseño óptimo. Dirán ustedes, ¿por qué? Miren, los esfuerzos de molienda se dirigen de forma lineal, en vertical,
a cada soporte de cada unidad de rodillo. Es decir, no hay pares de fuerzas, no hay una inclinación en el rodillo que provoque un torque o un par de esfuerzos. Asimismo, como ven, el rodillo no tiene contacto con el reductor. Nosotros lo que hacemos aquí es, estamos protegiendo el reductor. Tenemos una luz de 10 milímetros aproximadamente que nos protege el reductor. También lo que hemos conseguido en esta línea es donde está la carcasa del molino. Esta carcasa está absolutamente independizada de cualquier movimiento y vibración de molienda. Es decir, no recibe ningún movimiento, ninguna vibración del proceso de molienda. ¿Qué más podíamos hacer? Teníamos claro también que había que hacer un diseño lo más sencillo posible. Aquí ven una unidad de rodillo de un molino cuadropol. Lo que conseguimos en cuanto a sencillez fue, hay únicamente un cilindro hidráulico, hay únicamente un acumulador por cada unidad de rodillo y hay 2 cojinetes. Teníamos claro también que tenía que ser de fácil mantenimiento. Con material estándar que se puede conseguir fácilmente, con un sistema de Tractel se puede extraer una unidad de rodillo en unos carriles que vienen ya instalados. Siguiendo la descripción del proyecto, como último punto, recuerden, dijimos que queríamos saber exactamente de dónde provenían las vibraciones. Pues bien, para ello lo que hicimos, construimos un molino vertical con accionamiento en la mesa y un molino vertical también, el mismo molino con accionamiento en los 4 rodillos. De tal manera que podíamos hacer infinidad de pruebas, con accionamiento en la mesa, con accionamiento en los rodillos, accionando 2 rodillos, 3 o 4. Es decir, infinidad de pruebas. También lo que hicimos fue, por supuesto, utilizar un sistema de control, pero lo más importante era que ya en los años 80 no se llegó a ninguna conclusión y ahora sí, era instalar un sistema de lectura, un sistema de recopilación de datos analógicos de alta velocidad. Es decir, solo íbamos a descubrir el origen de las vibraciones si éramos capaces de tomar mediciones en milisegundos, datos de medición de milisegundos. Fíjense lo que descubrimos. A la izquierda de sus imágenes pueden ver las fluctuaciones de este molino cuando estaba accionado la mesa, el plato. Y a la derecha de sus imágenes pueden ver la suma de fluctuaciones de 4 rodillos cuando el accionamiento estaba en los rodillos y no en la mesa. Claramente, la amplitud de esas fluctuaciones en el accionamiento en el plato es mucho mayor que en el caso de los rodillos. ¿Qué estaba pasando? A la derecha pueden ver un esquema de un rodillo sobre una mesa, donde el accionamiento está en el rodillo. A la izquierda de la diapositiva, un rodillo sobre una mesa, donde el accionamiento está en la mesa. En el caso de la derecha, el rodillo es el que arrastra el material, es el que guía el material debajo del mismo. En el caso de la izquierda, cuando el accionamiento está en la mesa arrastra, guía el material debajo del rodillo. Bien, en el caso del accionamiento de la mesa, en el caso izquierdo, lo que ocurre es lo siguiente. La velocidad del rodillo, que tiene velocidad gracias al arrastre de la mesa, la velocidad del rodillo no es suficientemente elevada para garantizar que en todo momento, en todo instante, todo el material se encuentre debajo del rodillo. El material se acumula enfrente del rodillo y esto es lo que está provocando estas fluctuaciones que hemos visto. A estas alturas del análisis de este proyecto que estábamos desarrollando en Polysius, vimos que teníamos ya un molino optimizado en cuanto a transmisión de esfuerzos, con las bancadas que hemos visto antes.
un molino que era sencillo de mantener, un molino que era sencillo en el diseño de la unidad de rodillo. Pero claro, a la vista de lo que estábamos viendo, teníamos la obligación de esas mismas bondades aprovecharlas en un molino con accionamiento en los rodillos. Así pues, tenemos dos molinos o dos soluciones. La solución RD, Roller Driven, con rodillos accionados, y la solución TD, Table Driven, con la mesa con accionamiento. La unidad de rodillo tenía que ser también sencilla en cuanto a diseño. Se utilizaron las mismas premisas, se adoptaron las mismas soluciones y lo que era distinto, el accionamiento, se solucionó con esta disposición en L, con una junta cardan y un reductor. Asimismo, también, para poder absorber los movimientos del esfuerzo de molienda, se tuvo que interrumpir, se hizo discontinuo el eje para poder efectivamente absorber estos movimientos. También, por supuesto, tenía que ser de fácil mantenimiento. Como hemos visto antes, igual, desmontamos, desconectamos la junta cardan y con el mismo sistema Tractel extraemos la unidad de rodillo. Como ven, ambas soluciones son distintas, es decir, hay diferencias. Y aquí se puede ver fácilmente, por ejemplo, la cantidad de inversión en obra civil. En uno de los casos, como pueden ver, no es necesario ya la utilización o la instalación de un reductor principal. Muy bien, pues vamos a ver los resultados. Sugerimos, para ver los resultados, para valorar mejor los resultados, volvamos a los objetivos que nos planteamos al principio de contar esta presentación. Esta es la diapositiva con todos los objetivos y veamos uno por uno. Hemos optimizado la transmisión de esfuerzos, hemos independizado la carcasa, como bien hemos dicho. Prueba de ello es que en ningún cuadropol ha habido, hasta la fecha, una avería en ningún reductor. Esto habla por sí solo. Y como hemos visto anteriormente, la gráfica de las fluctuaciones, en cuanto a la potencia de uno y otro caso, hemos logrado mejorar o minimizar o casi eliminar esas vibraciones. Podemos concluir que el primer objetivo está cumplido. Vamos a por el siguiente. En la solución con rodillos accionados, en esa solución especialmente, podemos aumentar la presión de molienda sin renunciar a un funcionamiento estable o suave, libre de vibraciones. Esto nos permite decir que el segundo objetivo también ha sido conseguido. Vamos a ver la flexibilidad. Pues mejor un ejemplo que habla por sí solo. Un mismo molino, produciendo dos tipos de cemento distintos. Un cemento con 70% de clinker y un cemento con 91% de clinker. Y también, no solo eso, cuando hablábamos de condiciones de molienda, fíjense en estos dos tipos de clinker, la finura de uno y la finura de otro. Pues el mismo molino ha sido capaz, y está siendo capaz, de producir, de moler de forma con funcionamiento suave esos tipos de clinkers. Tercer objetivo conseguido. Fiabilidad y mantenimiento sencillo. Vamos a ver. Me voy a repetir, no hay ningún reductor que haya sido dañado. Fácil mantenimiento. Vuelvo a repetir la sencillez, un único cilindro hidráulico, un único acumulador, dos cojinetes. Fácil mantenimiento, ¿por qué? Fíjense, el engrase se produce por recirculación desde el exterior del espacio de molienda. El sello, tanto de aceite como de aire, está en el exterior. Se puede realizar el mantenimiento desde el exterior. Y todos los sensores, toda la instrumentación necesaria del rodillo está en el exterior. El cojinete interior está perfectamente encapsulado, libre y estanco de la atmósfera de molienda.
Redundancia en el accionamiento. Si hay algún problema en alguno de los rodillos, la solución más adoptada hasta la fecha con los accionamientos en rodillos es con 3 unidades de rodillos. Pues si hay algún problema, se desconecta la junta cardan y se puede seguir operando el molino. Fiabilidad y mantenimiento sencillo, el objetivo también conseguido. Y el último, pues salta a la vista. Hemos pasado de tener un accionamiento en un reductor a dividir esa potencia en 3 o en 4 accionamientos de los rodillos. Hemos reducido el tamaño de accionamiento. Último objetivo conseguido. Como dirán, los resultados también se ven con datos de operación. Aquí pueden ver un ejemplo. Es el proyecto Lagunas, está en México. Es un molino RD, quiere decir con accionamiento en los rodillos, donde pueden ver aquí el tipo de cemento que se está produciendo. Ha habido una evolución desde su puesta en marcha, ven 2 fechas con datos de funcionamiento. Hablamos de una producción de 200 toneladas hora, un consumo específico de toda la molienda por debajo de los 30 kilovatios hora por tonelada. Siguiendo con estos datos, aquí tienen todo detalle en cuanto a velocidades. La presión hidráulica está del orden del 160 bar y la inyección de agua, que todo el mundo sabe y pregunta que cuánto puede ser, estamos en este caso en torno al 3%. Como conclusión, a nosotros nos gustaría que les quedara claro que con un Quadropol disponen de un molino para moler cemento lo más avanzado tecnológicamente, que si sus requerimientos, que sus necesidades son elevadas finuras a partir de 5000 Blaine, también necesitan producir una amplia variedad de cementos y, por supuesto, si también dentro de su compañía han decidido limitar la instalación de accionamientos excesivamente grandes, entonces claramente la mejor solución es el RD, el accionamiento a los rodillos. Pues bien, con esto hemos terminado. Han sido 20 minutos. El equipo de ThyssenKrupp Resource Technologies estamos en el stand y estaríamos encantados, si pasan por allí, de responderles a cuanta consulta nos quieran hacer. Muchas gracias.